Ahí está grabando. Muy bien, está grabando entonces. Buen día para todos más una vez. Vamos a continuar la clase el día de hoy. Eh, Estábamos viendo el tema de intestino grueso. Intestino grueso que es ahí la parte del recto. Llegamos hasta el recto. Aquí para lembrar eh, parámetros. Muy frío aí. Ai, não. Sim, Jessica, tá frio, mas tá bom, melhor frio que calor. Prefiro calor, frio, né? Calor é chato. Aqui não tá, mas vamos ver, aqui deu quanto hoje? É, 16 graus, nem saí aqui na. Só vi na janela essa temperatura. 16 graus, mas tá bom, tá nublado, tá neblina, mas tá bom, tem que ser assim. Melhor assim que. Tá bom porque eu não tive que viajar até Salto de Guairás, 300 quilômetros no frio, na neblina. O ano passado acontecia muito isso, assim. Olá, Fátima, bom dia. Como está? Sim, Sanco, prefiro o frio. O ano passado, quando ia até Saltos, 300 quilômetros de viagem, e uma ou duas vezes peguei neblina. 300 quilômetros de neblina. Foi um, foi muito cansador o viaje. Foi horrível o viaje essa vez. Mas tá certo. Frio, melhor frio. O povo reclama quando tá frio, reclama quando tá calor. Só reclama. Ay, Jessica. Ah, muy bien. Entonces, intestino grueso. Hola, Diego. Malaporte. Entonces, intestino grueso. Llegamos en la parte del recto. Y aquí en el recto eh, tiene muchas características diferentes. Es interesante aquí. Llegamos, ayer estuvimos hablando del colon transverso, flexura cólica izquierda y colon descendente. Y también sigmoides. Pocas cosas de interés en esas partes. Vamos a ver, fascia retrocólica descendente, mesocolon transverso, esas cosas. Sigmoides que tienes un meso también, recuerden. Meso, entonces sigmoide también va a ser móvil. Y ahora viene la parte del recto, recto. Que el recto ya va a tener, deixa eu colocar aquí, cadê o negócio? Ah, está lá, está lá. El recto tiene unas características bien diferentes aquí, ¿sí? Ah, ó, está apareciendo eso, no te va a aparecer ahí. Ahí aparece en la imagen una imagen de la porción terminal del tubo digestivo, ¿ya? Que va a ser ahí el sigmoides, aquí aparece. Aquí vamos a hacer la línea divisoria aquí. Sigmoides, aquí va a ser aquí, sigmoides. Y luego viene el recto. Recto. Y después va a venir el canal anal aquí. Canal anal. Y por último el esfínter anal. Casi terminando el intestino. ¿Qué hizo? ¿Apareció aquí? Sí, ya vi, gracias. Que el recto, eh, vamos a ver, aquí para lembrar solamente sobre las características, las porciones del tubo digestivo, del intestino grueso. Sigmoides, ahí viene el colon derecho o colon ascendente, flexura cólica derecha o flexura hepática, colon transverso, luego viene la flexura cólica izquierda o flexura esplénica. Y luego viene el colon descendente, colon izquierdo, sigmoides, bien interesante el sigmoides, tiene meso. ¿eh? Y ahí viene aquí el recto ahora. Recto y canal anal por último, 9. 9 porciones, eita, y es más corto comparando con el intestino delgado. Intestino delgado tiene metros de longitud y aquí es 1.6, 1.8 metros solamente por ahí. Tiene muchas características diferenciadas aquí. En el recto, vamos a limpar esto. Limpa. Ahí. Entonces, el recto que va a ser esta porción aquí. Primeramente,
Tenias. A ver, ¿recuerdan? Tenias, austrias y apéndices epiploicos. Hablamos de la diferencia del intestino grueso, presentan tenias, austrias, apéndice epiploico, intestino delgado, nada, completamente liso. Entonces, tenias, primera de las tenias. ¿Recuerdan las tres tenias que se inician en el ciego, en el seco? ¿Ya? Y aquí vemos tenia, tenia y aquí descendo, después ve aquí y aparece de nuevo aquí la otra tenia. La unión de las tres tenias, clásica pregunta de prueba, eso. La unión de las tres tenias en el ciego marca la raíz, la implantación del apéndice secal. Eso que da la apendicitis, ¿eh? Apéndice secal, apéndice vermicular o apéndice vermiforme, ¿eh? Y ahí, ¿eh? Las tenias que comienzan aí en el recto voltando. Deixa eu ver, tinha uma imagem adiantando já. Oh, sí, sí, va a aparecer aquí. Las tres tenias que comienzan a nivel del recto, disculpa, del ciego, las tres tenias comienzan en el ciego, en el recto, primero en el sigmoides, ellas van abriendo, en el sigmoides solamente ya tienen dos tenias, donde vimos eso, se llama tenia anterior y tenia posterior somente, porque lembrar, las tenias son concentración de fibras musculares, entonces ahí las tenias ya van abriendo, las fibras musculares ya van a comenzar a separar, y en el recto esas tenias desaparecen, ¿sí? En el recto no existe tenias y ahí vemos esas fibras musculares que llegó hasta aquí, concentración de fibras musculares, después comienza a abrir, a separar las fibras musculares y el recto va a estar completamente separado. No presenta tenias, ¿no? Comenzó en el saco y termina en el recto las tenias. ¿Eh? Parte terminal, el recto es la parte terminal del tubo digestivo, ¿eh? Se extiende, ¿eh? Desde el sigmoides, a unión del sigmoides con el recto, justamente, unión recto-sigmoidea, hasta el canal anal, aquí, canal anal. Inicia entonces en el sigmoides, luego após del sigmoides y termina en el canal anal. É bem legal isso. E aí vamos ver, legal, falou aqui, flexura perineal, línea pectínea, o después vamos ver en el canal, el anal vamos ver eso, de la línea pectínea o línea dentada también. Entonces el recto inicia, luego após del sigmoides y el recto termina en el canal anal. Y cuando hablamos de las diferencias características del recto, importantísimo, voy a colocar aquí, vamos ver, importante eso. Desculpa. Import, ahí, voy a arrumar. Importante. Porque las diferencias del recto van a ser esas de aquí. En cuanto a su configuración externa y configuración interna, tiene unas características especiales. Primeramente, la configuración externa. Uy, para esa letra horrible que está aquí. En la configuración externa. Que legal. Se eu perguntar isso e alguém errar, vai ser muito desatento, minimamente, né? ¿Cuántos apéndices epiploicos aparecen en el recto? Y ahí coloco de nuevo la imagen para que puedan interpretar eso. Apéndices epiploicos, lembram, son esas gorduritas, esos tejidos, vegetaciones de tejido adiposo, describe el libro, que están grudadas a lo largo de todo el colon, todo el intestino grueso, excepto en el recto. En el recto desaparece, muda todo. En el recto, entonces, no presenta apéndices epiploicos, ¿eh? Cierto. Y también completamente lisa no presenta tenias. Las tenias se abren, se separan las fibras musculares a nivel del recto. Aquí hay una imagen muy interesante. Esta imagen mostrando el recto,
Que vai ser aqui, na linha divisória. Para cima é sigmoides, para baixo é recto. E até aqui dá para ver essas fibras musculares que estão concentradas, tênia anterior neste caso, y a partir de esta línea, las fibras musculares se separan. Las fibras musculares, que eran las tenias, concentración de fibras musculares, terminó ahí, se abren, se separan totalmente en cuanto a la configuración externa. ¿Ya? También, características, vamos de nuevo, voy a puxar aquella imagen aquí, aquí ahora que pegar, ahí. Entonces, las tres características que presentan el intestino grueso, que es tenias, austras y apéndices epiploicos, presentan grandes mudanzas aquí a nivel del recto. Tenias, ya hablamos, desaparecen. Apéndice epiploico, desaparecen. Y las austras ahora. ¿Recuerdan? Austras son esas ondulaciones que da para ver en la pared, en la parte externa. Esas ondulaciones de aquí son las austras. Solamente intestino grueso van a tener eso. Intestino delgado es completamente liso, vendo de fora. Porque vendo la parte interna, el intestino delgado también tiene esas válvulas que lembram, se llaman válvulas coniventes o válvulas de Kerkring en el intestino delgado. ¿Eh? En cuanto al intestino grueso, vendo de fora ya da para ver esas ondulaciones de la pared que se llaman austras. Características de las austras que aquí y aquí, que dice en el ciego y en el recto, las austras son grandes, bien grandes, ¿sí? Y en el transverso, las austras son pequeñas, porém, mayor cantidad de austras en el transverso. Y en el recto que interesa ahora, claramente visible en la imagen en el recto como tem o tamanho das austras aquí. Bien grandes, comparando con el resto del intestino grueso en el recto. Esas austras van a ser gigantes y cuanto a la configuración interna, elas vão mostrar essa. Que legal. Está una imagen muy interesante mostrando las austras. Aquí, gigante. Austras gigantes a nivel del recto. Y esas austras van a formar en la configuración interna, unas válvulas, ¿sí? Válvulas del lado direito, válvulas na parede izquierda del recto. Bien visible, claro aquí, que las austras en la configuración interna van a formar las válvulas, y esas válvulas tienen esos nombres bien interesantes aquí. El recto entonces presenta esas válvulas que en la pared izquierda va a ser dos válvulas y en la pared derecha va a ser una sola válvula. La pared derecha se va a llamar válvulas superior e inferior de Houston, y en la pared derecha se va a llamar solamente una válvula de Curlauch. Curlauch. Que legal. Interessante esses nomes, né? Ahí vemos de nuevo la imagen. Y ahí voy a limpiar eso. Limpando. Válvulas en la pared izquierda, entonces, que van a ser dos, que va a ser válvula superior y válvula inferior de Houston. Bien. Y válvulas en la pared derecha, que va a ser só una, que se va a llamar válvula de Curlauch. A nivel del recto eso, configuración interna. Súper interesante, ¿eh? Anoten bien grande eso, por favor. Entonces, las válvulas de Houston, la pared derecha, y válvulas de Curlauch en la pared izquierda.
É ao contrário, né? Válvulas de Curlaú direita e válvulas de Houston à esquerda. Deixa eu ouvir essa mensagem que o chefe aqui mandou uma mensagem. Ah, tô vendo aqui a mensagem. O chefe mandou uma paciente. Vamos operar un cáncer de cáncer de mama. Espera ahí. Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? No te preocupes de nada, Esteban. Deja mi cargo. En el hospital regional le vamos a hacer. Eh, David nomás es medio muy conservador y no está operando por ahora. ¿Eh? Y vamos a operarle el miércoles que viene. Le vamos a hacer primero la biopsia. Así como te expliqué. Biopsia primero, de acuerdo al resultado. Vamos a ver qué se hace después. Probablemente mastectomía, como te dije, ¿verdad? Ahí está. Mande mensaje. Legal. Não pode falar nada para o chefe. O chefe Muy bien. ¿Qué más agora? Entonces, continuando aquí, el recto, en cuanto, eso es importante, por favor. Diego, anota que Gina Diego ya. Níquena, ¿dónde está Natalia también? Ah, por favor, Natalia, no me vaya aquí a anotar todo al revés, ya otra vez el nombre de las cosas, Gina, ¿eh? Anota que bien, ¿sí? Houston, lado izquierdo, 2, superior e inferior. Curla Uch, me imagino cómo Natalia estará anotando este. Si Tolor luego ya anotó mal, este Curla van a anotar cualquier cosa, va a anotar, ¿eh? Pero está bien, lo importante es que identifiquen las estructuras, ¿eh? Donde se localizan. Muy bien. Y luego hablemos de la parte externa, el- la relación del peritoneo en, en el recto. Primeramente, va a ser muy parecido como el colon derecho y el colon izquierdo, ¿eh? ¿Recuerdan? El peritoneo, el colon derecho y el colon izquierdo solamente pasa en la pared anterior. Aquí en el recto también. Entonces, el recto va a ser inmóvil, ¿sí? Va a estar fixo, adherido. El peritoneo va a fixar a la pared, de esa vez pelvis, la pelvis, região posterior, el recto. Ah, qué legal. Pared posterior del recto no está cubierta por el peritoneo, no tem peritoneo. Sería más o menos como la fascia de coalescencia o fascia de Tolge 1, Tolge 2 que vimos en el colon derecho y el colon izquierdo. Esse eu vi de novo. Ah, sí, los estudios. Sí. Ujú. Sí, perfil renal. Eso mismo, Esteban. Mira, el hemograma, coagulograma, perfil renal, ¿sí? Y su electro y su radiografía de tórax. Con eso, mándame, mándame. No, con eso ya el miércoles yo te digo a la tarde vamos a operarle. A la 1 de la tarde es mi hora de cirugía en el hospital. Y ahí vamos a meterle. Ni te preocupes por eso, ¿eh? Nosotros todos los miércoles con Álvarez, Jorge Álvarez es mi equipo de cirugía. Y los miércoles siempre estamos operando. Este miércoles operamos un tumor supraclavicular izquierdo, bien interesante fue. Estuvimos raspando ahí la pleura y casi se ligó un tubo pleural, pero se salvó el paciente. Todos los miércoles estamos operando nosotros, eh. Bien, hacemos. Entonces. Disculpa. Médico es así, gente. Médico no tiene hora para cuidar del paciente, ¿no? Entonces, peritoneo, vamos a ver aquí. Oh, qué legal. Esta imagen vimos cuando hablamos de el mesenterio. Opa, sí. Não vai ser besteira, Neres. Não vai ser coisa interessante, não vai ser uma biópsia, é um tumor de mama. É um nódulo de mama. Eu tenho disso aqui. Depois vamos ver. Porque hoje vai acabar sendo a aula. Termina esa parte porque el reto, estamos
Slide número 133 de 147. Falta pouco. Sim? Aí vão ver um nódulo de mama que eu tirei uma vez. Que é bem legal. E tá por aí, eu só achar o vídeo, sim? Agora, em alguma pasta deve estar guardado isso. Então, recto. Ó, vamos aumentar essa imagem aqui. Aí o povo acorda, né? Terceiros. Se eu falar, vamos ter prova surpresa, aí ninguém ia dar bola, né? Sim. Aí, toma. Aí, aumentei bastante aqui. Estamos viendo una vista lateral de los órganos de la cavidad abdominal. Esa imagen vimos cuando hablamos de mesenterio. Mesenterio, estructura que permite movilidad al jejunum ileum. Aqui, dá pra ver, deixa eu arrumar isso. Ó, ó que legal, nessa imagem dá para ver. Ó que legal, esto va a ser el peritônio, gente. Essa folha que está vindo aqui atrás. Aí lá em cima ele se desprende, sai da parede abdominal posterior. Aí ele vem aqui, envolve um asa intestinal delgada e volta. Depois ele começa a fazer de novo isso, né? Várias vezes. E isso aí forma el meso, el meso del jejunum ileum, mesenterio, aqui, isso aqui, né? Perfeito. Agora, continuando não, não era ali, era aqui que eu tenho que arrumar. Aqui, vamos lá para baixo. Entonces, a nivel de la pelvis, ó, que legal, el peritônio vem aqui na parede abdominal posterior, logo passa na frente del recto. Isso aqui vai ser el recto, gente. Recto. Daí ele vai passar del recto, menino vai passar direto em bexiga, bexiga. Aqui embaixo a próstata. Eso, inflamación de los ganglios linfáticos que se encuentran en el mesenterio, en el meso de forma general. Eso sería la adenitis mesentérica, Ángel. Entonces, el peritoneo pasa a la frente del recto. Atrás del recto, que sería esta región aquí, nada, no tiene peritoneo. El recto está adherido a la pared de la pelvis, en la región posterior. Y el menino, interesante eso. En pacientes masculinos, el recto, la frente del recto va a estar vejiga y próstata. Y eso aquí es próstata. Próstata. Y encima vejiga. Ahí. Vejiga. Letra horrible, ¿eh? Entonces, meninas, paciente femenino va a ser diferente. Ahí estamos viendo de nuevo. Ese es el recto. Recto en la frente del recto. O primero, atrás del recto se encuentra la porción inferior terminal de la columna vertebral, que va a ser las vértebras sacras, y aquí ve embaixo el coxis. ¿Ya? Entonces, atrás del recto va a estar la columna, la porción de las vértebras sacras. De ahí que esa parte se va a llamar fascia presacra. Y ahí viene un trocadillo, un tragalenguas, bien interesante, que en la cara posterior del recto se encuentra la fascia presacra, ¿sí? A cara posterior del recto, fascia presacra. Agora, en la cara anterior del recto, ahí es que muda todo. Menino y menina, ¿sí? Menino va a ser próstata. Y ahí el recto, eso aquí sería la próstata. Próstata. Y sacude aquí. Sacude. Entonces, en la frente del recto masculino va a estar la próstata. Y ahí va a encontrarse la famosa separación entre recto y próstata que se llama fascia de Denonvillers. Todo el mundo conoce la fascia de Denonvillers, que va a separar el recto de la próstata. O sea, menino, fascia de Denonvillers en menina no existe. Só se tiver próstata, né? Só se for
transexual, um traveco, né? Entonces, não era para falar isso, né? Eh, Recto, na frente del recto masculino, próstata. Ahora, na frente del recto feminino, vamos ver, aí está falando, fundo de saco. Isso aqui que eu quero mostrar. Ó, que linda imagem, isso dá para usar aí depois. Na frente del recto feminino, dessa vez, ó, aqui seria bexiga, vou colocar aqui. Bexiga vai ser isso, né? Útero, útero vai ser isso aqui. E para baixo do útero aqui vai ser a vagina, vagina. Então, na frente del recto, aqui de novo, aqui normal, recto. Na frente del recto menina vai estar a vagina e o útero, né? Não tem fascia de denombiles, primeira coisa. Aí se vai, também vai ter um espaço, uma separação entre o recto, na cara anterior do recto feminino vai estar a vagina e tem essa parte aqui, essa separação que se vai chamar tabique o septo recto vaginal, né? Cara anterior del recto feminino. Cara posterior tanto faz. Menino e menina vai ser fascia pré-sacra, ¿sí? Cara posterior del recto masculino e feminino é igual. Na cara anterior é que muda. Menino vai ser próstata, menina vai ser vagina. E a próstata se separa, tem uma aponeurosis que vai separar la próstata del recto que se llama Denonvillers, vimos aquí un nombre, Denonvillers, os urólogos daram essa face aí, né? E na menina, cara anterior del recto va a llamarse, se encuentra primeramente la vagina y ahí se separa de la vagina con el tabique recto vaginal. Bien. Muy bien. ¿Qué más que eu ia falar? Ah, legal, legal. Olha que interessante aqui, uma vista. Vou aumentar isso. Espera aí. Copiar e pegar. Aí mesmo. Agora, deixa eu arrumar isso. Eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Vou colocar aí para você já. Olha que lindo. Que lindo. Só eu me emociono com isso, né? Então, olha que interessante. Aqui, olha ragazzi menino. Cadê a menina? Nunca mais vi. Agora lembrei que tem ragazzi menina. Tá viva ela ou não? Tô lendo, peraí. Essa parte óssea do sacro tem influência como... Não, não, não. Isso aí seria na região posterior, sim, menino, ragazzi menino. Na cara posterior do reto, masculino e feminino é igual. É isso aqui que se vai chamar fáscia pré-sacra. Isso aqui, ó. Vou limpar isso. Então, esta estrutura aqui que estou pintando agora em negro, preto, isso aí seria a parte inferior da coluna, o sacro e o cóccix. O cóccix aqui a pontinha, já, né? Menino e menina, para trás del recto vai ser igual, vai ser a coluna, ¿sí? E aí se vai chamar a fáscia pré-sacra. Na cara posterior do reto, se eu perguntar, isso aí é muito legal. Se pergunta, na cara posterior del recto masculino se encuentra qué estructura? Na cara, repito, na cara posterior del recto masculino se encuentra qué estructura? Opción A, coloco la próstata e todo mundo já me marca próstata. E eu estou perguntando a cara posterior. E na cara posterior é mesma coisa, menino e menina, que é a coluna, que vai ser a parte del sacro. Não, não, não. Un momento aquí, un momento. Esteban, el hisopado es para cuando los pacientes van a tener grandes cirugías y van a hacer anestesia general, cuando se le va a intubar para la aerolización, nunca, ¿verdad?
Para eso nomás es el hisopado. Cuando es sedación o anestesia local, no hace falta el hisopado. Y en este caso no hace falta hisopado, sí. Ay, y si tal de COVID ahí, que chato. Estoy leyendo aquí, Ángel. Ahí, ahora voy a hablar de eso. Justo por eso puse esta imagen grandota, enorme, esta imagen. Entonces, ficou claro, cara posterior del recto. Es igual, cara anterior que muda, ¿sí? Aquí vamos a usar este ejemplo. Ah, qué lindo. Esta folla aquí está cortada. Esto sería el peritoneo, gente. El peritoneo, ¿sí? Y el peritoneo pasa na cara anterior del recto y del recto pasa para o órgão que está na frente dele, que menino vai ser vejiga, menina vai ser útero. E aí se forma essa parte aqui, que é a parte mais inferior de la cavidad peritoneal, né? Essa parte aqui mais inferior aqui, que aí vai acumular líquidos, ¿sí? Ahí va a acumular líquido porque es la parte más inferior, pues la gravedad, el líquido o cualquier estructura va a acumular ahí. Por eso, esta región, Ángel, se puede llamar el fondo de saco, el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Fondo de saco de Douglas, y ahí aparece en esta parte. Fondo de saco de Douglas, que va a ser la parte más, esto para cirugía es súper importante. Porque, por ejemplo, si hay pus, si hay líquido en la cavidad abdominal, la primera parte que se va a percibir, se va a juntar, a acumular, va a ser ahí en el fondo de saco de Douglas. Esto es el fondo de saco de Douglas en hombres, que se va a llamar ahí fondo de saco recto vesical o Douglas simplemente. Y en menina se va a llamar fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, misma cosa, ¿sí? O sea que la diferencia es la estructura que está en la frente del recto. Eso es eso. Muy bien. ¿Qué más? Pasamos a la parte del canal anal, casi terminando ya la porción del intestino grueso. Depois acho que foi umas 3 aulas de intestino grosso, né? Entonces, el canal anal, para entender, es luego após el recto. El canal anal que va a ser ya perto del esfínter anal, casi saliendo ya el popó en el esfínter anal, ¿eh? El canal anal, entonces, ahí. Estamos viendo que esta porción aquí va a ser el canal anal, perto ya del orificio externo, ¿eh? La porción, aquí legal, la porción terminal del tubo digestivo que va a continuar. Luego, após el recto, viene el canal anal, ¿eh? Que el canal anal va a ser bien corto el trayecto, tiene unos 3 o 4 centímetros solamente. Asiento, no asiento, como le digo, localización muy frecuente de patologías. Estoy dando esas aulas de cirugía ahora, patologías del ano, que van a tener muchísima, muchísima relación con el canal anal aquí. ¿Qué es eso justamente? En el interior del canal anal, solamente características en el interior del canal anal. Que, cadê minhas imagens? Não estou vendo aqui. Não coloquei. Espera aí, vou arrumar uma imagem agora, porque isso é importante. Isso aqui, vou copiar. Colocar de novo. Espera aí, estou arrumando aqui, hein? Isso é muito importante. Aqui assim. Isso. Isso. E aí? Ahí estamos viendo. El canal anal va a ser esta porción aquí. ¿Sí? Certo, canal anal. Muy interesante, ya vamos a adiantar aquí un poco. El canal anal, isso aqui não é parte da anatomia, mas é legal também. Não vou cobrar, é fines prácticos. Para cima del canal anal, el revestimiento del epitelio es mucosa, ¿eh? Y para abajo del canal anal, el revestimiento ya es piel, pele, certo? Vou tirar isso aqui. Pele.
el canal anal va a tener essa estrutura aqui, que é a transição entre mucosa e pele, certo? Essa parte aí, não sei se falou aqui, mas no livro de cirurgia fala. Deixa eu ver, canal anal, sim, linha, aqui está. La união lá, né, que se vai chamar linha anorrectal ou linha pectínea ou linha dentada. Tem um monte de nome. Linha dentada que vai ser justamente essa transição, essa mudança, esse entre la mucosa, aquí, mucosa y piel. Entonces, línea dentada, pectínea, ou aqui falou simplesmente linha anorrectal, né? E aí vai ter isso aqui, que é limpar tudo, ou aqui essas colunas de mucosa, né? Mucosa, e do outro lado vai ser colunas de, vou trocar de color aqui, colunas de pele que entra assim, que é a transição, sim? Vou mostrar um vídeo a parte da aula de cirurgia. Pera aí. Tô emocionado hoje. Esse negócio não funciona. Aí. Descarga. Não sei porque tá assim agora. Pera aí, que interessante isso. Explorar. Vou colocar essa pasta. Isso. Cirurgia 1. Cadê? Patologias. Hemorroides. Pera aí, vou procurar. Ah, isso. Ah, que lindo aqui. Ah, coloquei essas imagens também. Esto es, voltando aqui, patologias del ano, aula de cirurgia, isso, né? Ainda não chegaram lá, falta muito aí. Mas vou usar só. Aqui tem fístulas e fissuras e. Opa! Fissuras também, depois. Mas não é isso aqui que eu quero mostrar. Isso aí. Ó, el recto. Recto, esa parte aquí que va a ser recto, luego el recto termina aquí en el canal anal. Y el canal anal que va a ser esa mudanza entre mucosa y pele. Y va a tener esas columnas aquí de mucosa misturadas con columnas de pele. Esas columnas que estoy mencionando se llaman las columnas de Morgani. Eso es anatomía, eso interesa. Voy a mostrar aquí una vista interna. Esto es una anoscopía, ¿sí? Vamos a ver el anos y el canal anal visto desde dentro. Eso. Vamos a avanzar. Un vídeo aquí corto, mas es bien legal. Ahí, cómo se ve el anos desde la vista interna dele. Tem essas pregas, ¿sí? Que essas pregas elas vão abrir, vão dilatar para deixar passar popô, o barro. Né? Que interessante aqui. Vamos ver mais. Tem outro vídeo mais para baixo que é melhor ainda. Aí é onde pode formar-se e se formam facilmente as hemorroides. Né? Uma merda esse vídeo. Pera aí, tem esse aqui. Não, não era esse, é o mesmo. Tem outro. Pera aí. Isso aqui já sabem tudo. Hemorroide. Ah, a minha aula aqui como é séria, né? Hemorroide, qual é o sintoma? Vai ser dor, né? Ah, que interessante. Já vamos. Já que estamos aqui. Lembram? Agora há pouco eu mostrei. Deixa eu mostrar o outro. Cadê? Isso aqui. Ó, para cima é mucosa. Mucosa. Para baixo é piel. Né? Mucosa, para entender, sensibilidade, desculpa, a inervação sensitiva não tem, ou seja, não é sensível a estímulos dolorosos, não tem dor, a mucosa. A pele, sim. Então, vamos de novo no outro. Hemorroides podem ser para cima, que vai ser na parte mucosa, ou para baixo, que vai ser na parte de pele. Isso aqui não é anatomia, gente, entendo. Estou emocionado hoje. Hemorroides, na parte mucosa se vai chamar hemorroides interna, não tem dor. Normalmente não tem dor. Né? Hemorroides na parte externa, que vai ser a parte de pele, sim vai doer porque o revestimento, a inervação é sensível a estímulos dolorosos. Né? O que acontece? Que as hemorroides internas às vezes complicam e aí doem, aí vão a causar dor. Mas normalmente
hemorroida interna não dói, sim. Tem um vídeo, peraí, estou procurando o vídeo, isso que me interessa. Aqui, vamos ver. Não sei se era esse aqui que era de alta resolução, vamos ver. Acho que é esse. De novo, isso aqui é uma anoscopia. Olha que lindo! É esse aqui. Para entender, vamos se situar aqui. Esto es una anoscopía, viendo el anos desde adentro, a través de una dilatador. Deixa eu ver, coloquei lá para baixo, tinha uma imagem do anoscópio. Deixa eu ver, não. Aqui. E essa imagem aqui. Copiar, copiar. Vamos lá para cima agora. E vou mostrar que como é o equipo do anoscópio, né, para entenderem como que a gente vê essa imagem aqui. Ó, é esse dilatador que está aqui. Se introduz no esfínter anal, né, abre, dilata o esfínter anal e aí ele vai. Ah, é um vídeo também de hemorroides. Ó, que te... não sou eu, sim? Não gosto dessa parte aqui. Vamos ver. Ai, desculpa. Isso aqui é tratamento de hemorroides, sim? Ligaduras com bandas elásticas, né? Vamos ver lá na frente. Ai, que coisa feia, meu. Vamos passar rápido essa parte. Olha, aqui o dedito, dilatar. Aí el anoscópio. ¿Sí? Não sei nem por que eu estou mostrando isso, né? E aí dá para ver lá dentro las... Ó, que legal, que eu falei. La parte mucosa no tiene sensibilidad. Entonces, como el paciente está despierto, no tiene ninguna anestesia y pinza, pinza como va a pinzar aquí la mucosa y el paciente no sabe, no grita de dolor porque no tiene estímulos dolorosos, certo? Pinça e puxa ainda, isso aí é la hemorroides. Não sei para que limpa se está tudo sujo. Aí ele vai pinçar las hemorroides y va a descer ese elástico y va a lazar, estrangular la hemorroide. El tratamiento es fácil. Nem precisa anestesia. Isso aí vai injetar uma substância para causar esclerose, né, de las hemorroides. Vamos ver mais para frente. Olha que legal. Aí. Aqui dá para ver, a hemorroide ficou, parece um cogumelo agora. E aqui colocou a banda elástica na base dele, para depois isso aqui vai morrer, vai necrosar e vai cair sozinho. E aqui embaixo já vai cicatrizar. Certo. Né? Isso que eu não sei por que eu estou mostrando, já falei. Aí, outra imagem de cirurgia, não. O que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Anoscopia de alta resolução para ver a transição entre piel e mucosa, que aqui vai dar para ver perfeito, que parece um microscópio, como vamos ver aqui. Olha que lindo aqui. Isso aqui seriam as colunas, né, a transição entre mucosa e pele, certo? Que se vai chamar colunas de Morgani. Vamos avançar. E mucosa é chato porque olha que lindo. La mucosa tiene mucha vascularización y la mucosa es fina, es sensible. Entonces ahí que él puede sangrar fácilmente, puede dilatarse las veas y ahí se forman las hemorroides, ¿no? O aquí las columnas anales de Morgani. Legal, né? Até eu estou entendendo agora. Olha aí, que linda as pregas. Né? E deu. Vamos de novo na nossa aula de anatomia agora. Isso, aqui é a aula de anatomia. Deixa eu sair lá do outro. Sai, fecha isso. No guardar. Aí. Então, quando no livro de anatomia acharem
la descripción de la configuración interna del canal anal, vamos a encontrar que se encuentran pregas mucosas interpuestas entre pregas de pele. Esa transición que se va a llamar ahí columnas anales de Morgani. Morgani, bem parecido a la válvula de Morgani. Acho que deve ser o mesmo carinha que descreveu. Lembram a válvula de Morgani? Ninguém deve lembrar mais agora, né? En el corazón, a gente viu isso, né? E agora aqui no canal anal também vamos encontrar canales. Ah, que legal! Descreveu aqui a linha pectínea, linha ou linha dentada, né? Ou a união anorrectal. Isso aí vai ser a Nery. Boa, Nery. Alguma que lembra aqui, né? Certo. Coluna de Morgani, então. Isso que eu queria mostrar. Não me olvide. Vem aí, Fábio Scherer. Ah, Fábio. Hablemos de la vascularización de la última porción que va hacia el recto y el canal anal. Súper interesante. Lembro que esto primeramente entender, esa es una vista posterior del recto. Vista posterior, estamos viendo el recto desde atrás. Tiró-se para eso la parte de la columna, el sacro, el coxis, una parte del oso coxal. Aquí aparece el oso coxal cortado. Fue retirado todo eso para poder ver el recto, uma vista posterior. Mas vamos procurar uma vista anterior para não complicar mais ainda. Aqui, isso. Não. Mais para cima tem. Momento. Sim, essa imagem vai servir aqui. Copiar e vamos lá embaixo agora. Estamos em essa imagem aqui. Então, aqui para vocês, relembrando aqui, artéria mesentérica superior e inferior. Por que a máquina está funcionando tanto assim? Pô? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá forçando o negócio aqui, tá? O rendimento. CPU, sim, mas. RAM, cadê o RAM aqui? Tá na metade dele. Tá fazendo um barulho aqui, ó. CPU nem tá tanto aí, não, tá chato ele hoje. Então, aqui. Las arterias que vascularizan el intestino grueso, mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Ya? Cuando hablamos atelsigmoides, es todo territorio de la mesentérica inferior. En el recto, ahí va a ser un poco diferente, porque en el recto, ella va a recibir, aparte, el recto que va a tener, para su vascularización se divide en tres partes, recto superior, medio e inferior. El recto superior ainda va a ser territorio de mesentérica inferior. Otro trocadillo interesante. Recto superior vascularizado por mesentérica inferior. ¿Cierto? ¿Ya? Y ahí ven el recto medio y el recto inferior. Vamos a hacer aquí. Recto superior, recto medio y recto inferior lá en el canal anal. Recto superior ainda vai ser territorio de la arteria mesentérica inferior. Ahí viene el trocadillo. Y el recto medio, el recto inferior ya no pertenece más a mesentérica inferior. Ahí vamos a ver esa imagen aquí. Ahí estamos viendo la vista posterior, que la vista posterior va a ser, para entender la vascularización aquí del recto, que va a dividirse en las arterias rectales, aquí, arteria rectal superior, que llega aquí, la región posterior del recto, rama de la mesentérica inferior. También va a recibir otra rama arterial
E vem lá de cima também, que se vai chamar rectal média, certo? Rectal média, desculpa, rectal superior ainda. Rectal superior. Rectal média vai ser aqui, na parte do meio. Rectal superior, rama de la aorta, ¿eh? Y luego viene el recto medio y el recto inferior, que ahí ya no tiene nada a ver con la mesentérica inferior, porque elas vão receber ramas de la arteria ilíaca interna. Ilíaca interna. Recto medio y recto inferior, que van a ser vascularizados por esa arteria aquí, ilíaca interna. ¿Ya? Entonces, voy a limpiar todo aquí y vamos a botar la... Voy a limpiar eso también. Eso. Ahí. Las arterias del recto van a ser en la parte superior, que se va a llamar arteria rectal superior, y en la parte media y parte inferior, que se van a llamar arterias rectales medias e inferiores, que elas vão nascer de orígenes distintos. Isso que eu estava explicando agora. Vamos explicar aqui. La parte superior, entonces, va a recibir una arteria que va a ser rama terminal. Ahí. Rama terminal de la ilíaca interna, só para entender. Recto inferior, rama de la ilíaca interna. Recto medio, también rama de la ilíaca, recto medio aquí, rama también de la ilíaca interna. Los dos aquí. El recto superior que muda, porque el recto superior va a tener vascularización tanto de la mesentérica inferior y de la arteria rectal superior, rama, aquí coloqué, ahí coloqué, arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Y ahí viene ese trocadillo interesante. Arteria rectal superior nace de la mesentérica inferior. Por favor, no me marquen lá después. Rectal superior nace de la mesentérica superior. Nada a ver. Mesentérica superior no llega ni perto aquí. Y luego la parte media y la parte inferior del recto que van a estar vascularizadas por ramas de la ilíaca interna. Só. Ilíaca interna depois vai dar la pudenda interna, que a pudenda interna vai dar la arteria rectal inferior. En síntesis, é tudo vascularização de la ilíaca interna. Certo? E as veias vai ser a mesma coisa. Ó, recto superior, recto medio y recto inferior. Medio, veias dessa vez. Veias. Entonces, recto medio y recto inferior vão drenar aquí a la ilíaca interna y el recto superior va a drenar a la mesentérica inferior. Veia mesentérica inferior. ¿Cierto? Entonces, muy interesante isso. Vou deixar aí para vocês verem e vou procurar outra imagem de veias aqui para entender. E essa imagem é boa. Então, vou colocar assim. Aqui, recto superior, vou colocar aqui, recto superior, vai drenar nessa veia aqui, que é a mesentérica inferior. O recto médio e o recto inferior, vou colocar, ela vai drenar nessa outra veia, que se chama veia ilíaca interna. Ilíaca interna, depois vai ir na ilíaca comum se une com a ilíaca comum do outro lado e forma veia cava inferior, certo? Veia cava inferior que vai no átrio direito, no piso, na parede inferior do átrio direito. Aqui tem a válvula, todo mundo lembra como se chama a válvula na veia cava inferior, Tevésio ou Estáquio. Tevésio ou Eustáquio, não é Estáquio, não. Então, aqui interessante. Isso aí vai determinar uma coisa muito legal, não tanto, né? Mas, para entender, fines práticos.
Fines prácticos y eso. El cáncer de recto, que es una patología un tanto frecuente, él puede localizarse cáncer de recto superior, medio o inferior. Y el câncer de recto superior, ele vai fazer metástasis bem diferente del câncer de recto inferior, médio e inferior. Por quê? Pelas veias dele. Ó, câncer de recto superior, aí é só acompanhar a veia del recto superior. Recto superior e sigmoides, aproveitando já aqui. E sigmoides, também é bastante frequente el câncer recto nos sigmoides. Eles vão drenar as veias desses dois, vão ir mesentérica inferior. Mesentérica inferior vai lá em cima, se une com a esplênica, aí ele continua aqui. E depois vai formar a veia porta hepática, entra no fígado. Então, câncer de recto superior, metástasis fígado, né? Agora, câncer de recto médio e recto inferior, é só acompanhar as veias. As veias vão aqui para a veia ilíaca interna, daí vai na veia cava inferior e vai para o coração, coração para o pulmão, metástase no pulmão. Certo? Câncer de recto médio, recto inferior e esfíncter anal também faz metástases em pulmão. Por quê? Pelas veias. Certo? Pelas veias que vão dar essa viagem em trajetos bem diferentes. Muito bem. E, e é só isso. Perguntas, perguntas. Se alguém estiver acordado ainda. Vamos a detener a gravação aqui.